Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mateo Segura, bien, yo soy docente de la Cátedra de Semiología Médica, y bueno, yo voy a ser quien le va a dar los seminarios a través de Zoom, y también quien va a participar y quien va a coordinar todo lo que es la actividad virtual. Antes de empezar, ya sabemos, lo que le voy a pedir a todos es el micrófono, por favor, apagado, bien. Aquellos que quieran estar con la cámara prendida, bienvenido sea. Aquellos que quieran estar con las cámaras apagadas, no hay ningún inconveniente. Sí, lo que me gustaría, un pedido personal, no es obligatorio esto, que aquel que quiera hacer alguna pregunta en algún momento, me gustaría que prenda la cámara para hacer la pregunta, de ser posible, más que nada para no sentir que no le estoy hablando a nada o que le estoy hablando a una imagen apagada, para poder ver la cara. Si no quieren, por una cuestión de vergüenza, no les funciona la cámara, no pueden, lo que sea, yo no tengo ningún inconveniente en ese sentido. ¿Bien? ¿Se escucha bien? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Antes de comenzar con el seminario de hoy, vamos a hablar algunas cuestiones con respecto a los seminarios por vía Zoom y en general un poquito con respecto a la cursada. Voy a comenzar con respecto a la cursada en general, ¿bien? Algunos ya habrán visto en el aula virtual que ya hay publicada información, todos ya deben tener el acceso al aula virtual. Voy a compartir un poco para que veamos juntos y hablemos al respecto, ¿bien? Con respecto al aula virtual. No me voy a detener a hablar sobre el funcionamiento del aula virtual, donde ya después de 2 años ya creo que todo lo tenemos en claro. Sí, algunas particularidades con respecto al manejo que vamos a tener en la materia de semiología médica. Cuando ingresan al aula virtual van a tener las dos primeras foros, por decirlo de una forma, son de semiología médica propiamente dicho. Quizás que sabrán por compañero de años anteriores, o se habrán fijado en el programa de la carrera, dentro de la materia semiología tenemos semiología médica, salud pública y metodología de la investigación sociocomunitaria. Semiología médica propiamente dicha está manejado, los jefes de la cátedra son el doctor Aldo Peruso y la doctora Agostina Peruso, mientras que salud pública y metodología de la investigación tienen jefes distintos y tienen un manejo distinto. Y si bien la materia se engloba como una sola, en cada parte de esta materia, o sea, semiología médica, salud pública y metodología de la investigación, tienen sus propios exámenes, sus propios docentes, su propia bibliografía, etc. ¿Bien? Por lo tanto, en el aula van a encontrar que tenemos anuncios y avisos de semiología médica, de salud pública y de metodología de la investigación. Por lo tanto, cuando tengan alguna duda, cuando quieran consultar alguna cuestión académica de alguna de estas materias, fíjense a cuál están preguntando para poder obtener esa respuesta. ¿Bien? A modo claro, si me hacen una pregunta a mí sobre salud pública, no voy a poder responderle porque lo más probable es que no tenga esa información. ¿Bien? Van a ver que acá dice ERA 3 y ERA 4, es porque en SIGEDU luego van a ver que semiología médica propiamente dicha posee dos eras, la ERA 1 y ERA 2. Y también le va a aparecer como ERA 3, salud pública, y como ERA 4, metodología de la investigación. ¿Bien? Con respecto a semiología médica, en el primero que llama anuncio y aviso de semiología médica, ese va a ser el medio por el cual nosotros, la cátedra, nos vamos a comunicar con ustedes en el caso que haya algún anuncio o algo para hacer, ya sea una suspensión de clases, que esperemos que no ocurra, o algún cambio con respecto al cronograma o programas y demás. ¿Bien? Cuando hay alguna duda con respecto a cuestiones académicas, lo ideal es que la hagan en el foro de consultas académicas. ¿Bien? O sea, cuándo es la fecha del examen, no falté a tal clase, entra tal otro tema, cualquier problema académico lo plasmamos ahí, por una cuestión de orden únicamente. ¿Bien? Luego van a ver que ya tenemos el módulo de semiología médica, donde ya tienen ustedes el programa de toda la materia. Ahí van a poder ver desglosadamente todos los temas que vamos a ver durante todo el año. ¿Ok? Van a ver cuáles son la bibliografía, cómo es el criterio de evaluación y demás. Tienen también el cronograma de la cursada de todo el año, que está dividido en teóricos presenciales, prácticos presenciales, seminarios de Zoom
y actividades del aula virtual. Y también tenemos un reglamento general de la cursada de semiología médica. ¿Bien? Obviamente la bibliografía obligatoria, que básicamente son 2 libros, el Argente Álvarez, que es el libro de cabecera que utilizamos, y el libro de semiotecnia de Baré Califano, que es un libro de maniobras, básicamente, que se lo van a utilizar fundamentalmente en los trabajos prácticos. Luego vamos a hablar un poquito al respecto. Y bibliografía optativa es otros libros que recomendamos, que no es necesario que vayan, que no suplen al Argente Álvarez, pero que sí muchas veces complementan determinados temas. Igualmente, a lo largo de la cursada van a ver que se los vamos a ir nombrando a estos libros. ¿Bien? Van a encontrar un módulo de parcialitos. ¿Por qué? Porque al finalizar cada módulo, que vamos a hablar a continuación, van a tener un parcialito obligatorio. Los parcialitos que vamos a tener obligatorios van a ser únicamente virtuales y van a tener 24 horas para desarrollarlos. Los parcialitos se van a publicar un día viernes al mediodía y van a tener tiempo hasta el sábado al mediodía para poder realizarlo. Es decir, 24 horas de corrido. Cosa de que si alguno no puede por la mañana, no puede por la tarde, no puede por la noche, pueda tener la oportunidad de realizarlo. ¿Bien? Aquellos alumnos que no cumplan con una mayoría de estos parcialitos aprobados previo a cada era, van a tener que rendir un examen antes de la era para estar habilitados a rendir la era. ¿Bien? Igual todo esto figura en el programa de semiología médica. Bien, igualmente también figura en el reglamento de la cursada. Es decir, vamos a tener todos los exámenes. Si no apruebo la mayoría de esos exámenes, voy a tener que rendir un examen previo a la era. No quedan eliminados directamente, pero sí tengo que hacer un examen complementario para llegar a la era. ¿Bien? En el examen ERA van a tener que rendir un escrito y un práctico. El escrito, tanto en el escrito como en el práctico, se evalúan cuestiones teóricas y prácticas. Y esto es importante que quede claro. En el práctico no les van a preguntar únicamente maniobras, también le van a hacer preguntas de contenido teórico. Así como también en el examen escrito, teórico, también le van a hacer preguntas de contenido práctico. Por lo tanto, eviten segmentar la materia semiología médica en teórico y práctico. Estudiémosla como una sola, que a su vez es la mejor forma de poder integrarla y poder entenderla. ¿Bien? Bueno, acá yo voy a ir publicando los enlaces a los seminarios que van a tener conmigo. Con respecto a estos seminarios Zoom, no son obligatorios. De hecho, hay varios compañeros que tienen incompatibilidad con el horario por una cuestión de cursada, o también algunos por una cuestión laboral o familiar. Estos seminarios no son de asistencia obligatoria, no se pasa presente, ni nada por el estilo. Obviamente los invitamos a que participen, porque me parece que es un recurso más para poder complementar la cursada. Y a su vez estos seminarios se van a publicar posteriormente en el aula virtual. Lo van a tener publicado acá en el aula virtual. ¿Bien? Sin embargo, en estos seminarios vamos a desarrollar temas que, si bien van a estar publicados acá en el aula virtual, no se van a dar ni en los teóricos ni en los prácticos. Por lo tanto, si surge alguna duda, la única forma de poder evacuarla va a ser o a través del foro o, obviamente, yendo al link. ¿Bien? Posterior a los enlaces, van a tener divididos por módulos los temas que vamos a ir viendo. Estos módulos corresponden a los módulos que figuran en el programa. Es decir, acá vamos a tener el primero, que es Introducción a la Semiología Médica, que es el mismo módulo 1 que figura en el programa de la materia. El segundo módulo es Historia Clínica, que ustedes todavía no lo ven, pero ya lo tenemos bien armado, el módulo de Historia Clínica, que llegado el momento ya lo van a tener habilitado para que lo puedan ir viendo. Dentro de cada módulo vamos a tener el material de trabajo, que ustedes van a ir viendo, tanto en la parte teórica, ya sea presencial o vía virtual, como en la parte práctica van a tener acá el material, ¿bien? Este material lo van a tener... Perdón. Este material lo van a tener en formato PDFs y también en formato de video, ya sean estos videos seminarios que hacemos por vía Zoom, como también otros videos seminarios que grabamos y que fuimos grabando también en años anteriores con respecto a los temas.
y también van a tener material complementario. Este material complementario no es obligatorio, ¿bien? Sino que el objetivo es que complemente la enseñanza del material obligatorio, es decir, del material de trabajo. Que lo complemente ya sea para tener un mayor entendimiento del tema, o en otros temas que vamos a ver más adelante, lo complementa porque es un saber que quizás que en semiología no lo vamos a ver, pero sí años siguientes, y ayuda a un entendimiento global del tema. Y por último, en cada módulo vamos a tener un foro específico de ese módulo. Es decir, si yo tengo una duda con respecto al seminario de introducción a semiología médica, lo voy a preguntar en este foro. Si yo tengo una duda con respecto al módulo de historia clínica, lo voy a preguntar en el foro de historia clínica y así sucesivamente. ¿El objetivo de esto cuál es? Que cuando damos una respuesta por parte de los docentes que esté más organizado y podamos saber de dónde está viniendo la pregunta, ¿bien? También de que ustedes cuando están estudiando, si surge una duda, que no tengan que andar recorriendo todos los foros, sino que sea más fácil poder encontrar dónde, si ya alguien lo preguntó, dónde está la respuesta, ¿bien? O si lo tienen que preguntar, dónde lo debo hacer. ¿Ok? Bien, los temas llevados a cabo en todo lo que es el material complementario, ¿bien? No va a ser evaluado ni en los parcialitos, y tampoco va a ser evaluado en las eras o en los finales. Es un material complementario, no es optativo, sino que es complementario para el entendimiento global del tema. ¿Bien? O sea, no va a ser evaluado, pero sí ayuda al entendimiento de ese tema. Bien. Algo que se habrán dado cuenta seguramente mientras hablaba es que suelo hablar un poco rápido, bien, si tienen compañeros de años anteriores ya se lo habrán dicho. En ese sentido yo les pido de que si hablo muy rápido me frenen, no tengo ningún inconveniente. Como le dije anteriormente, mi nombre es Mateo Segura, me dicen Mateo por favor un poquito más rápido, un poquito más lento, lo escriben en el chat, no hay ningún inconveniente. ¿Bien? Sí, lo que le voy a pedir por una cuestión nada, de orden fundamentalmente, es que las preguntas o las hacemos en el chat, bien, o las preguntamos al final del seminario. La idea es para que sea un poquito más de corrido y porque también muchas preguntas tienen la respuesta más adelante del seminario. Entonces, por eso también la idea es como dejarlo para el final, que a veces ya se autorresponde cuando lo voy hablando, o lo van haciendo en el chat y yo voy viendo si es necesario responderlo en ese momento, porque la respuesta no la daré posteriormente, o si lo dejo para el final. ¿Bien? Ahora bien, hasta acá que es por una cuestión de organizativa. ¿Alguna duda? Laura, a ver, las clases es una modalidad híbrida. Bien, no es 100% presencial, sino que es fundamentalmente presencial, por eso tienen los teóricos presenciales y tienen los trabajos prácticos presenciales, ¿bien? Y tenemos el soporte virtual, tanto por los seminarios vía Zoom como por el aula virtual, donde complementaremos la enseñanza. Si por una cuestión de tiempos y por una cuestión organizativa, los parcialitos, que son obligatorios, sí van a ser virtuales, porque para poder hacerlos presenciales tendríamos que ocupar una clase de un teórico o de un práctico y nos parece que es preferible priorizar dar un contenido antes de tomar un parcialito de forma presencial. ¿Bien? No, Joaquina, no sería un soporte virtual, sino que sería un complemento a la cursada teórica, a la cursada presencial, perdón. ¿Bien? Es decir, estos seminarios que yo voy a dar por Zoom, lo voy a dar en vivo, obviamente. Estos, posteriormente, cuando lo reciba de la facultad, lo voy a subir al aula virtual, ¿bien? Además de otra información que también vamos a ir subiendo al aula virtual. Lo único obligatorio que vamos a tener virtual son los parcialitos. ¿Ok? Sí, los seminarios de Zoom únicamente van a ser los lunes 19:30. Está la idea de el segundo semestre cambiar día, bien, cosa de que aquellos alumnos que en el primer semestre no pudieron acceder, puedan acceder en el caso que quieran. ¿Ok? Pero el tema que, como ya habrán visto, y ya sabrán ustedes mejores que yo todavía,
hubo una reorganización del cronograma de cuarto año por la cantidad de alumnos que tenemos. Habitualmente en semiología médica tenemos 200 alumnos, este año tenemos 400 alumnos, es decir, el doble de alumnos de lo que básicamente, lo que habitualmente manejamos, y también hay muchísimas más comisiones. Y si ustedes se fijan en el cronograma de cuarto año, es casi imposible encontrar un horario donde todos tengan libre, salvo que hagamos un seminario a las 12 de la noche, que me parece que no da. Entonces por eso fue que, bueno, buscamos un horario que sea acorde para la mayoría. Los parcelitos, si ustedes se fijan en el programa, ahí van a tener, ya en el cronograma, perdón, ya tienen las fechas de todo. Entren al aula virtual, descarguen el cronograma, ahí pueden ir siguiendo paso a paso, semana a semana, todos los temas que van a ir viendo en los prácticos, en los teóricos, los temas que se van a ir viendo en el aula virtual y los temas que se van a ir viendo en los seminarios vía Zoom. ¿Bien? Ahí también tienen la fecha de cuándo son los parcelitos, ya tienen la fecha de cuándo son las eras, ahí figura absolutamente todo. ¿Bien? Así que eso fíjense. Y algo sí que me gustaría aclarar, y esto sí es fundamental, que igualmente se lo van a decir en los teóricos, seguramente que ellos lo tuvieron, ellos se lo dijeron, es el contenido que se da, ya sea presencial o por vía Zoom, es el contenido que históricamente desde la cátedra notamos que tiene mayor dificultad de entendimiento, ¿bien? O es un tema muy fundamental que sepan. Para el examen ERA y para los finales se toma todo lo que esté en el programa. No importa si se haya visto o no, ya sea en clases presenciales o por contenido virtual. Todo lo que figura en el programa se toma. El programa está armado en base al libro Argente Álvarez. De hecho, el nombre de los módulos tiene el mismo nombre que el Argente Álvarez. ¿Bien? Si alguno quiere estudiar de otro libro, no hay ningún drama. Sin embargo, de un libro, apunte, resumen, lo que ustedes quieran, sin embargo, sepan que si el día de mañana ustedes tienen que discutir en buen sentido una pregunta de un examen, el fundamento es en el Argente Álvarez. No lo que diga Surós, no lo que diga Sanguinetti, no lo que diga el libro o el apunte que sea. Esto es importante que lo sepamos. ¿Bien? A ver, hay dos ediciones del Argente Álvarez. Está la primera y la segunda, básicamente. La más actualizada es la segunda y es la que le aconsejo que consigan. ¿Bien? Y de hecho en el mercado, ya sea fotocopiado o comprado, lo único que van a conseguir es la segunda edición. Si alguno ya tiene la primera edición porque lo heredó, porque se lo prestaron, porque lo compró y demás, pueden utilizarlo tranquilamente. No hay una gran diferencia con respecto a los temas. ¿Bien? Pero si van a buscar y van a ir a conseguir alguna, consíganse la segunda edición del Argente Álvarez, que es la última que salió. Las eras, tanto las eras como los finales, si la situación epidemiológica lo permite, van a ser presenciales. ¿Bien? Salud pública y metodología de la investigación, la información se la van a dar los docentes de salud pública y de metodología de la investigación. Esa información no la manejo yo, no sé cuándo son las fechas de las eras, no sé cómo son las divisiones de las comisiones, no sé cómo son el tema de las actividades que le realizan por trabajos prácticos, no lo manejo esa información, entonces eso se lo van a ir informando los docentes de salud pública y de metodología de la investigación, y para evitar malos entendidos prefiero no dar información de la cual no manejo constantemente. ¿Bien? Bien. Si no ven el aula virtual de semiología, eso tiene que hablar a soportes de alumnos. No es algo que lo manejemos en la cátedra, ya eso lo sabemos. Cualquier problema con el usuario, no puedo acceder, no me figura la materia, todo eso ya hace 2 años que lo venimos manejando, que no depende de la cátedra, de hecho a mí tampoco todavía me dieron acceso, pero es algo que depende de soporte de alumnos, así que eso lo contactan directamente a la gente de soporte. ¿Bien? Bien. Estos son, como dijimos anteriormente, los 2 libros que vamos a utilizar obligatoriamente durante la cursada. El libro de Argente Álvarez, que se llama Semiología Médica, Fisiopatología, Semiotecnia y Propedéutica, ¿bien? Y el libro de Baré Califano,
que se llama Semiotecnia. Este segundo libro, el Baré Califano, fundamentalmente es el libro que van a utilizar en los trabajos prácticos. Si bien en el Argente Álvarez, obviamente, le va a hablar sobre las maniobras, le va a explicar cómo se realizan las maniobras y cómo se realizan los procedimientos, mucho más aún desarrollado lo tenemos en el Baré Califano. Sin embargo, el Baré Califano no tiene contenido teórico, por lo tanto, no nos sirve únicamente el Baré Califano. Por eso, como bibliografía obligatoria, tenemos los dos libros. ¿Bien? Hoy, para entrar un poquito en calor, vamos a hablar un poquito de lo que es la generalidad de la semiología, y fundamentalmente la generalidad del examen físico. La semiología médica, chicos, es algo que nosotros como médicos siempre realizamos. Indistintamente de la especialidad médica que tengan, todos realizamos la semiología y todos realizamos un examen físico. A lo largo de la cursada veremos que este examen físico va a ir variando dependiendo no solo de la especialidad, sino también va a ir variando dependiendo del rol que yo ocupe en el sistema de salud. ¿A qué me refiero con esto? Algo que a ustedes les va a surgir muchas veces durante la cursada, que vamos a ver millones de maniobras, y vamos a hablar del examen físico, y vamos a hablar de la historia clínica, y alguno me va a decir, Doc, pero yo fui a la guardia y no me evaluaron los reflejos. Y mi pregunta va a ser, ¿y por qué fuiste? Porque me dolía la garganta. Y bueno, y vamos a ver que no tiene relación el dolor de garganta con los reflejos osteotendinosos de neuro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahí el rol de médico es un rol de emergencias médicas. Uno va a focalizarse en el motivo de consulta del paciente. Eso lo vamos a ver más adelante en historia clínica, no se preocupen. ¿Bien? Pero acá en la semiología médica vamos a ver la generalidad de todo el examen físico. El año que viene, en medicina interna, ustedes van a sumar a la semiología médica todo lo que son los estudios complementarios, ¿bien? Y todo lo que son los tratamientos que se debe realizar ante determinadas etiologías. Es decir, acá en semiología no vamos a hablar de enfermedades, vamos a hablar de síndromes. Los síndromes son un conjunto de signos y síntomas. ¿Bien? ¿Alguien ya sabe lo que es un síntoma? Lo que siente el paciente y el Bien, signo sería lo que se diagnostica, lo que ve el profesional, el médico. excelente. Vamos a traducir un poquito lo que dijo Amanda, que es correcto. El síntoma es lo subjetivo, es lo que, como bien dijo Amanda, lo que siente el paciente. Mientras que el signo es lo que yo, como examinador, como profesional de la salud, puedo objetivar. ¿Bien? ¿A qué voy con esto? Amanda me puede decir, ay doctor, yo vengo porque tengo fiebre. Y Amanda se siente que tiene fiebre. Sin embargo, yo le voy a tomar la temperatura y veo que no tiene fiebre. ¿Bien? Ahí tenemos un síntoma que no se correlaciona con un signo. ¿Ok? También muchas veces lo que podemos, que eso lo vamos a hablar muchísimo, es la disnea. La disnea, que es esta sensación de falta de aire, es un síntoma, porque la disnea es subjetiva. Uno puede sentir disnea, esta sensación de falta de aire, ante muchas situaciones sin que realmente le falte el aire. Entonces, si yo antes de rendir el examen de semiología médica me pongo nervioso y empiezo, que siento que se me va a salir el corazón del pecho, que se me va a escapar por la boca y siento que me falta el aire y demás cosas, ese es el síntoma. Yo le pongo el saturómetro y veo que está saturando 99. Lo oculto y veo que la ocultación pulmonar está perfecta. Es decir, esa disnea no se correlaciona con un signo. Hay otros casos donde no existe un síntoma, sino que directamente es un signo porque yo sí lo estoy objetivizando. La sumatoria de signos y síntomas conforman síndromes. Y los síndromes, aparte de ser un conjunto de signos y síntomas, lo que nos permite es agrupar diversas entidades. Acá en semiología, como dije anteriormente, no vamos a hablar de enfermedades puntualmente. No vamos a hablar de, no vamos a desarrollar, mejor dicho, las enfermedades puntualmente. No vamos a desarrollar las
neumonías típicas de la comunidad. Vamos a hablar de síndrome de condensación. Sí van a ver que por una cuestión pedagógica vamos a desarrollar algunas entidades, pero siempre a grosso modo, para poder entender la clínica y la semiología aplicada. ¿Bien? Pero acá nadie les va a preguntar a ustedes cómo se encuentran los hallazgos de laboratorio de determinada patología, o cómo se diagnostica determinada patología. Sí te vamos a preguntar cuál es la clínica de determinada patología. Es decir, volviendo al ejemplo de las neumonías, yo no le voy a preguntar, ni en un parcialito, ni en una era, ni en un final, cómo se diagnostica una neumonía, porque ahí me van a tener que hablar de estudios complementarios que no tienen por qué saberlo ahora. ¿Bien? Sí le voy a preguntar cuál es la clínica de la neumonía y cuáles son los hallazgos semiológicos de las neumonías, como vamos a ver más adelante. ¿Bien? Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque en el agente Álvarez mecha cada tanto con estudios complementarios. Habla de estudios de laboratorio, habla de estudios de imágenes, ¿bien? También van a ver en microbiología este año, que también van a hablarles de antibióticos, ¿bien? Y de las familias, también en farmacología van a hablarles un poco, también en patología, ¿bien? Pero aquí estamos en semiología, estamos en la etapa previa a eso. Acá tenemos que ver cómo yo como médico sospecho que mi paciente tiene una neumonía. El año que viene en medicina interna, vamos a ver, yo como médico confirmo o descarto que mi paciente tiene la neumonía. Y si la confirmo, ¿cómo la voy a tratar? ¿Bien? Entonces, cuando estén estudiando semiología, focalícense en el examen físico, en cuáles son los signos, en cuáles son los síntomas que va a tener mi paciente. ¿Bien? ¿Vamos hasta acá? Bien. El examen físico tiene una serie de pasos. Siempre el examen físico comienza por la anamnesis. La anamnesis es el interrogatorio que yo voy a realizarle a mi paciente. Vamos a ver que esta anamnesis puede ser, hay distintos tipos de anamnesis, mejor dicho, hay anamnesis que son dirigidas, hay anamnesis que son abiertas, hay anamnesis que son focalizadas, hay anamnesis que son referidas. ¿Bien? Una anamnesis abierta, por ejemplo, un interrogatorio abierto, es que yo digo, bueno, a ver, cuénteme, señor, ¿qué le anda pasando? Es abierto. Dejo que el paciente se explaye sobre lo que le ocurre. ¿Bien? Una anamnesis dirigida, en cambio, es cuando yo le digo, señor, ¿y hace cuánto que usted siente que le falta el aire? Le estoy haciendo una pregunta puntual donde la respuesta debe ser puntual. ¿Bien? Una anamnesis referida es cuando mi paciente no puede hablar, por la causa que sea, y yo tengo que preguntarle a un tercero y tratar de recabar datos mediante un tercero, que puede ser un familiar, puede ser otro médico, bien el médico de la ambulancia, por ejemplo, que trae el paciente, puede ser un vecino, un policía, etc. ¿Bien? Cuando veamos historia clínica vamos a ver cómo vamos a ir anotando todos estos datos, porque obviamente no es lo mismo y no va a ser la misma información y la fidelidad de la información la que me dé el propio paciente que la que me dé otra persona. Aquellos que tienen hijos en edad escolar, o sea, que sean más chicos adolescentes, van a ver de que cuando los llevan al pediatra, siempre la anamnesis es referida, y es, bueno, contame, mamá, bueno, contame, papá, ¿por qué lo traemos al nenito hoy? Ah, ¿y hace cuánto que tiene fiebre el nene? ¿Hace cuánto que tiene diarrea el nene? ¿Bien? Y el interrogatorio es completamente distinto, porque hay cuestiones que son subjetivas a la persona, que son justamente estos síntomas. Si yo voy a la guardia por dolor de cabeza, o voy al médico, al neurólogo, al clínico, a quien sea, por un dolor de cabeza, yo voy y le digo, doctor, me duele la cabeza. Y el doctor no me puede decir, no, no te duele la cabeza. Porque no es algo objetivable la cefalea, es algo personal. ¿Bien? Después vamos a ver que uno trata de objetivar lo máximo posible los síntomas. Pero sin embargo tiene un gran componente subjetivo. Ahora bien, imagínense de que si encima no me lo preguntan a mí, sino que se lo preguntan a otra persona. Yo voy con mi esposa, ¿bien? Y le dice, ¿qué le pasa? No, viene porque le duele la cabeza. ¿Y cuánto le duele? Y mucho. Porque ella no puede decir cuánto me duele a mí.
¿Bien? Puede estimar cuánto le dolerá por lo que conoce a esta persona, pero no puede decirlo a ciencia cierta. Igualmente, esto lo vamos a ir viendo también cuando vayamos viendo cada módulo, las particularidades de cada módulo dentro del interrogatorio. ¿Bien? Luego del interrogatorio tenemos la inspección. La inspección es simplemente ver. Pero no es poca cosa. Hay que saber ver. ¿Ok? Hay muchas cosas que tenemos que ver. Y van a ver que hay especialidades en las cuales la vista es lo fundamental dentro de esa especialidad. Luego tenemos la palpación, que ahí es cuando ya toco al paciente. La percusión, cuando golpeo al paciente, mediante una técnica adecuada, obviamente, si no es otra cosa, violencia, ¿bien? Y la ocultación, que es cuando utilizo el estetoscopio para ocultar sonidos en mi paciente. Vamos a ir desglosando algunos términos. Con respecto a la anamnesis, bien, ya hablamos un poquito de esto, pero algo fundamental de la anamnesis es que seamos ordenados. Y esto es algo que nos cuesta muchísimo a nosotros los médicos. Nosotros los médicos en general solemos ser desordenados. En la anamnesis tenemos que ser lo más ordenados posible. ¿Para qué? Para evitar los olvidos. ¿Bien? Y a su vez para uno en su cabeza, cuando va pensando, también poder ir organizando su pensamiento. Si yo empiezo, bueno, Amanda, que justo la tengo ahí en la pantalla, Amanda, contame, ¿cuál es tu nombre? Amanda, y contame, ¿por qué venís? Porque me duele la panza. ¿Y cuántos años tenés? Yo voy y vengo, ¿y cómo se llama tu familia? Y nada, cuando quiero volcar toda esa información, me voy a olvidar cosas. O voy a repreguntarle cosas, o me voy a olvidar de preguntarle cosas. ¿Bien? Ahora bien, ese orden, ¿cómo lo adquiero? Mediante la historia clínica lo voy a adquirir. Cuando veamos el módulo siguiente, historia clínica, vamos a ver que en la historia clínica es mucho más que un documento. ¿Bien? Es la forma que nos permite a nosotros organizarnos y que nos permite a nosotros saber qué preguntar y cómo preguntar. Otra cosa importante de la anamnesis es que uno tiene que ser lo más, el examinador, tiene que ser lo más objetivo posible. Nosotros somos médicos. Nosotros no somos jueces, no somos abogados, no somos nada más que médicos. ¿Bien? Entonces, mis ideologías son mías. Mis tabúes son míos. Y yo tengo que saber preguntarle a mi paciente y cómo preguntarle sin que esto interfiera. Porque es muy fácil preguntarle a alguien de tu misma edad si tiene relaciones sexuales, si se cuida o no, y otra cosa es preguntarle a Mirta Legrand cuándo fue la fecha de última menstruación y cómo es el flujo de la señora Mirta. A todos nos daría pudor preguntárselo, ¿bien? Entonces hay que saber cómo preguntarlo, cuándo preguntarlo, en qué momento, sin afectar el pudor de nuestros pacientes, ¿bien? Y sin hacer que se sientan incómodos nuestros pacientes. Pero jamás tenemos que permitir que nuestro pudor no nos permita hacer una pregunta. Y la mejor forma de preguntar las cosas es naturalizándolas. ¿Bien? Entonces ustedes traten, cuando ustedes estén preguntando, de naturalizar. Naturalizar que la gente fuma, naturalizar que la gente toma alcohol, naturalizar que la gente consume drogas, naturalizar que la gente tiene relaciones sexuales. ¿Bien? Más allá de la edad y más allá del sexo o del género. Si nosotros lo podemos naturalizar, lo vamos a preguntar con naturalidad. En cambio, si yo digo, bueno, señora, esta pregunta puede que la haga sentir incómoda, pero yo necesito preguntárselo, necesito que me diga la verdad, señora, y bueno, cuénteme, ¿usted fuma? Claro, ya ahí le estoy dando una connotación negativa. Y sabe la paciente que si me dice que sí, yo le voy a poner mala cara y lo voy a retar. Entonces, ¿qué me va a decir? No, jamás, doctor. Bien, y el olor a tabaco que tiene encima nos tumba. Entonces, tenemos que saber preguntarlo con naturalidad y no sacar conclusiones de esos. Bien. Como dijimos con la inspección es donde nosotros miramos a nuestros pacientes. Bien. Para realizarlo, dicen los libros,
que la forma correcta es que haya una buena luz, de ser posible luz natural, que el paciente esté colocado correctamente dentro del consultorio y que nosotros tengamos una atención concentrada en este acto. Aquellos que tienen familiares médicos, aquellos que trabajan en el sistema de salud, aquellos que fueron alguna vez a un consultorio o alguna guardia, saben que nada de esto se cumple. Que los consultorios son unos cubículos donde no existe la luz natural, donde es difícil colocar al paciente en una posición correcta porque no hay un espacio físico para esta posición correcta, y donde mientras estamos atendiendo nos escuchamos que golpean la puerta, al paciente le suena el teléfono, tenemos el familiar que nos está hablando, el propio paciente también nos está hablando y se va interrumpiendo, y que es muy difícil esto. ¿Bien? Sin embargo, ahí es el arte que tiene el médico de poder lograrlo, dentro de las limitaciones que vamos a tener. ¿Bien? ¿Por qué es importante la buena luz? Porque vamos a ver la próxima clase, cuando por ejemplo hablemos de piel, de que hay muchas lesiones de que si no tengo una buena luz, no la voy a ver. ¿Bien? Y hay cuestiones de la inspección, cuando yo estoy examinando la piel en general, que no la voy a ver. Alteraciones en la coloración. Imagínense que yo estoy en un consultorio donde tengo una luz amarilla y voy a ver a todos mis pacientes histéricos. ¿Bien? Esa es la importancia de la luz. ¿Ok? La posición correcta del paciente, ¿por qué? Y porque cuando yo lo tengo que inspeccionar, tengo que tratar de tener una inspección general de mi paciente y luego ir focalizándome. Entonces, si yo a mi paciente le tengo que pedir que se vaya moviendo, quizás que no hay ningún drama cuando mi paciente es joven y tiene una motilidad bien conservada. En cambio, si yo tengo un paciente postrado, se dificulta mucho. Y ahí nosotros tenemos que ver cómo sortear estas limitaciones, ya sea con ayuda de un enfermero, de un familiar, para, con cuidado, ir moviendo a estos pacientes para poder hacer la inspección. Y esto es importante. Las cosas hay que hacerlas. Yo no puedo decir, olvidémonos de la parte legal, a un colega médico, no, al paciente no lo inspeccioné porque la verdad que no se podía mover. No es excusa. ¿Bien? No es excusa válida eso. Y la atención concentrada en que cuando uno está haciendo, tiene que estar prestando atención a lo que está haciendo. Por más que somos de la generación multitasking, de que hacemos muchas cosas a la vez y somos hiperactivos, hiperdinámicos y demás cosas, cuando uno está con un paciente, tiene que prestar la máxima atención posible. ¿Bien? Porque tenemos que tener en cuenta de que nuestro paciente en general no está ahí por gusto. Está ahí porque tiene una necesidad. ¿Bien? Nadie va por gusto a una guardia, nadie va por gusto a un consultorio médico. ¿Bien? Va porque tiene una necesidad de un control, bien, no necesariamente tiene que ser por una enfermedad, pero tiene esa necesidad del control. Entonces yo tengo que prestarle atención para evitar las omisiones en mi examen físico. ¿Vamos? ¿Qué cosas tengo que prestar atención en la inspección? Por un lado, los hábitos y las vestimentas. ¿Bien? Esto todo igual lo van a tener detallado en el seminario, lo van a ver, perdón, en trabajos prácticos, toda esta parte, y ya lo tienen detallado también en un video seminario que está publicado en el aula virtual. La actitud que tiene mi paciente, que no es la actitud de si colabora o no colabora, con actitud me refiero a la postura de mi paciente. ¿Bien? El estado nutricional de mi paciente, la piel y las faneras, y acá también el tejido celular subcutáneo de mi paciente, y cómo es la marcha y los movimientos. Obviamente, esta es la generalidad de la inspección. Cuando vayamos viendo tema a tema, por eso acá no me voy a detener mucho, cuando vayamos viendo los módulos, vamos a ver que en cada módulo voy a prestar más atención a algunas cosas que a otras no. Bien, en abdomen, la marcha me va a dar un poco de información en determinados síndromes. Bien, por ejemplo, eso que vamos a ver más adelante, de que un paciente con un abdomen agudo no va a tener una marcha erguida, va a estar inclinado hacia adelante por el dolor abdominal que tiene. Ponerse en una posición erguida, ¿bien?, le va a generar un aumento del dolor, seguramente dependiendo de la causa. ¿Bien? Entonces, a mí ya la inspección, si yo veo que viene un paciente inclinado hacia adelante, abrazándose el abdomen, yo a la inspección ya tengo una información que me dice mi paciente está teniendo un dolor abdominal.
¿Bien? Si yo, vamos a ver en la parte de neuro, donde la inspección es fundamental, ¿bien? Para hacer muchos diagnósticos presuntivos. Entonces, la inspección no es poca cosa. En el libro, siempre cuando hablamos de inspección general, dice que tenemos que revisar al paciente de arriba hacia abajo, siempre el paciente completamente desnudo, obviamente cuidando el pudor, ¿bien? Y eso es fundamentalmente la inspección del consultorio o de internación. En la guardia, la inspección es focalizada nuevamente al motivo de consulta. ¿Bien? Pero acá, en semiología, yo le voy a ir haciendo algunas aclaraciones porque hay cosas que a ustedes le van a hacer ruido, pero nuevamente, acá en semiología hablamos de la semiología general. No hablamos de la semiología de guardia, de la semiología de consultorio, de la semiología dermatológica. Hablamos de la semiología general. Luego ya van a tener tiempo en los años siguientes, ¿bien?, para ver cómo es el trabajo de una guardia, cómo es el trabajo de un cirujano, de un dermatólogo, de un neurólogo. ¿Ok? La palpación, al contrario de la inspección, ya empezamos a tocar a nuestros pacientes, empezamos a palpar, a utilizar nuestro sentido del tacto para tratar de obtener información. ¿Bien? Para esto es fundamental que las manos tienen que tener una temperatura adecuada. ¿Por qué? Porque ahora que estamos ya entrando en el otoño, ni hablar cuando estemos más adelante en el invierno, si yo tengo las manos muy frías y toco al paciente o toco a otra persona, esa persona va a retraerse, va a hacer fuerza y me va a modificar mi examen físico. ¿Bien? Por eso van a ver que es muy habitual que durante el otoño, el invierno o los días fríos nos frotamos las manos antes de tocar al paciente, más allá de si tenga guante de látex o no. ¿Bien? Lo mismo que hacemos con el estetoscopio, que lo frotamos la membrana para que el estetoscopio no esté tan frío en el momento que entra en contacto con el paciente. ¿Ok? También es importante en la palpación no solamente saber la maniobra, sino saber qué es lo que estoy buscando con esa maniobra. Van a ver de que tenemos cientos de maniobras en semiología. Y es tan importante saber la maniobra, o sea, realizar la técnica de la maniobra, como saber por qué la tengo que realizar, en qué casos, y en qué casos me va a dar una información positiva y en qué casos me va a dar una información negativa. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver que tenemos maniobras monomanuales y bimanuales, y dentro de las maniobras bimanuales, por ejemplo, tenemos una maniobra de palpación empática que se llama maniobra de enganche de Matthew. No va ahora al caso, cómo se realiza, de eso lo vamos a ver en abdomen, ¿bien? Pero esta maniobra, que es bimanual, yo voy a intentar palpar el hígado. Tiene toda una técnica que me tengo que poner a la derecha del paciente, a la altura de los hombros, mirando los pies del paciente, ¿bien? Y arrancando de la fosa ilíaca derecha, subiendo durante cada expiración y palpando durante cada inspiración, trato de palpar el reborde hepático. No se preocupen, lo vamos a ver en abdomen a eso. Ahora bien, yo tengo que saber, ¿bien?, que el reborde hepático, si yo lo palpo por debajo del reborde costal, es patológico. Por lo tanto, en situaciones fisiológicas, yo no debería palpar nada. Por eso es importante tener conceptos de anatomía y de fisiología para entender la semiología. Y van a ver que en muchas clases arrancamos hablando de anatomía o de fisiología antes de arrancar el tema de semiología, porque si no, no se entiende qué es lo que estamos haciendo. Si yo no tengo presente cuál es el tamaño hepático, jamás voy a saber si estoy palpando una hepatomegalia o no. ¿Bien? Entonces, no es solamente saber la técnica, sino saber cuándo, en qué situaciones yo voy a palpar algo y en qué situaciones no. Porque hay situaciones donde yo debería palpar cosas, y si no lo palpo, eso es lo patológico. ¿Bien? La percusión es la parte de la semiología en la cual yo genero un golpe en el paciente con el fin de generar un sonido. Que esos sonidos van a tener características especiales dependiendo de qué sea lo que estoy percutiendo. ¿Bien? Hay distintas técnicas de percusión, pero las más utilizadas son únicamente dos. Una técnica de percusión directa, bien, o monomanual, y una técnica de percusión bimanual
o método de Sherrard. La técnica directa, yo lo que voy a realizar es, coloco mi mano de esta forma, ¿bien? Y percuto directamente sobre la superficie de mi paciente, ¿bien? Esa es la técnica de percusión directa. ¿Se vio el video? Bien. Esa es la técnica de percusión directa, ¿bien? Actualmente esta técnica de percusión directa la usamos en dos situaciones. Uno, para palpar superficies óseas, fundamentalmente la columna vertebral. Y dos, cuando tenemos que hacer la maniobra de la onda ascítica, que eso lo vamos a ver con ascitis. ¿Bien? La otra técnica, llamada técnica dígito-digital o método de Sherrard, ¿bien? Es una técnica bimanual. Yo utilizo mis dos manos para realizar esta técnica. Y acá la pregunta del millón. Ustedes van a leer en el libro que le dice colocar la mano derecha, colocar la mano izquierda, etcétera, etcétera. Y otros libros que le van a hablar de la mano hábil y mano no hábil. En general, desde la cátedra de semiología, preferimos hablar de mano hábil y mano no hábil. ¿Por qué? Porque la habilidad que va a tener un diestro es con su mano derecha, mientras que la habilidad que va a tener un zurdo la va a tener con la mano izquierda. Y realizar esta técnica de percusión o de palpación utilizando su mano no hábil le va a dificultar mucho más, y eso va en detrimento de justamente el examen físico. Entonces, ustedes, si son zurdos, van a hacerlo en líneas generales al revés de cómo se plantea. Sí, mi consejo es, en los exámenes, digan, doctor, yo lo hago al revés porque soy zurdo. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos el ojo entrenado a hacerlo con la mano derecha, que es lo que la mayoría lo hacen y lo hacemos, ¿bien? Entonces yo lo veo y te suena raro, y a veces nos cuesta entender un poco, porque entonces hagan esa aclaración que nunca viene mal, ¿bien? ¿Cómo se hace la técnica dígito-digital o técnica de Sherrard? Con la mano no hábil, bien, en mi caso la mano izquierda, yo la voy a apoyar un dedo, bien, sobre la superficie. Y los dedos restantes los elevo levemente. Bien. Este dedo, bien, de esta técnica, se llama dedo plexímetro. ¿Ok? Entonces, lo coloco de esta forma sobre la superficie a percutir. Con mi mano hábil voy a golpear mi dedo plexímetro. Bien, se va a llamar dedo percutor, que lo puedo hacer con uno o dos dedos. Y siempre utilizando la punta de los dedos, no el pulpejo. Bien, veamos. Coloco la mano, el dedo plexímetro, y con el dedo percutor percuto. ¿Dónde percuto? En general, lo que se suele recomendar es percutir en la articulación metacarpofalángica distal. ¿Bien? Perdón, interfalángica distal. Interfalángica distal, es decir, aquí. ¿Ok? Es por esto que es importante dos cuestiones. Uno, uñas cortas. Si ustedes tienen uñas largas, no van a poder realizar una correcta técnica de percusión, van a tener que percutir con el pulpejo de los dedos, y el sonido que van a generar va a ser muy, muy bajo. ¿Bien? Dos, evitar pulseras y evitar tener una gran cantidad de anillos. Las pulseras, ¿por qué? Porque en general, cuando aquellas personas que utilizan pulseras, cuando percuten, van a escuchar primero el ruido de la pulsera del movimiento, lo cual le va a interferir en ese sonido. ¿Bien? Lo mismo ocurre cuando tienen muchos anillos. ¿Ok? Al percutir voy a generar, como dijimos anteriormente, diversos sonidos. Yo voy a hablar de sonido mate cuando percuto una superficie sólida. Por ejemplo, el hígado. ¿Bien? Ese órgano sólido me genera un sonido apagado. ¿Ok? Como si estuviese percutiendo un bloque macizo. También tenemos que tener en cuenta que yo estoy percutiendo sobre un órgano vivo. Entonces, el corazón
también genera un sonido mate, por más que es un órgano hueco. ¿Por qué? ¿Quién me sabe decir? Debido a su gran masa muscular. No. Porque está lleno de sangre y circulante, con flujo constante. Bien. El corazón es un órgano hueco, pero dentro del organismo no está hueco, está lleno de sangre. Bien, al estar lleno de sangre se comporta como un órgano sólido a la percusión. Exactamente lo mismo que pasa con el vaso. Bien. ¿Qué pasa con la vejiga? La vejiga, si está llena, genera un sonido mate. La vejiga, si está vacía, en realidad no la voy a poder percutir porque es un órgano intrapélvico. Pero si yo la pudiese percutir, también sería un sonido mate. ¿Por qué? Porque el espacio que se genera es virtual. No queda como un globo lleno de aire. ¿Se entiende? Por eso es importante, como dije anteriormente, tener en cuenta la anatomía y la fisiología. ¿Bien? El sonido timpánico es cuando yo percuto sobre estructuras donde predomina los gases sobre los elementos sólidos. ¿Bien? Entonces, si yo tengo mayor cantidad, mayor proporción de gases sobre elementos sólidos, voy a generar un sonido timpánico. Por ejemplo, el estómago cuando está distendido por aire, ¿no? O el techo gástrico en el espacio de Traube. El espacio de Traube se genera la percusión un sonido timpánico. Excepto que yo esté en una post-ingesta abundante, copiosa, que le llamamos en medicina. Si yo me comí 3 docenas de empanadas, tengo el estómago completamente distendido, pero de elementos sólidos. Entonces a la percusión no me va a generar un sonido timpánico. Por eso es importante la fisiología. Y acá de vuelta, la anamnesis. Contame, Maya, ¿cuándo fue la última vez que comiste? No, doctor, hace 15 minutos. ¿Y qué comiste? 2 galletitas. Nada. ¿Y qué comiste? Una vaca entera. Y bueno, ahí sí, el espacio de Traube, el sonido no va a ser timpánico. ¿Bien? El sonido sonoro, hablamos del sonido sonoro cuando hay igual proporción o muy similar proporción de elementos sólidos y gaseosos. Por ejemplo, el pulmón. ¿Bien? El pulmón genera a la percusión una sonoridad. Y el sonido que yo voy a escuchar es un intermedio entre el sonido mate y el sonido timpánico. ¿Ok? Hasta acá todo bien. El problema es que tenemos algunos sonidos intermedios. Tenemos algo que se llama la submatidez, que es muy difícil a veces encontrarla. ¿Bien? Hay que tener bastante técnica. La submatidez es algo que yo voy a tener intermedio, ¿bien?, entre el sonido mate y el sonido sonoro. Y fundamentalmente, en condiciones fisiológicas, yo voy a tener la submatidez en la parte superior del hígado. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan de anatomía, tengo el hígado y el pulmón que lo abraza al hígado. Si yo tengo matidez hepática, sonoridad pulmonar, y percuto justo el borde superior, no voy a tener sonoridad. Tampoco voy a tener matidez. ¿Qué sonido tengo? Una submatidez. ¿Bien? Después vamos a ver que en condiciones patológicas puedo tener submatidez en otras regiones. Y la hipersonoridad, bien, es una variedad entre la sonoridad y el timpanismo. Es un intermedio entre sonoridad y timpanismo. Es decir, cuando yo tengo muchos gases, pero no lo suficiente como para hacerme un sonido timpánico. Por ejemplo, en la hiperinsuflación pulmonar, ¿bien? O por ejemplo la percusión intestinal. La percusión del colon, ¿bien?, dependiendo de la cantidad de gases que tiene en condiciones fisiológicas, te puede dar una hipersonoridad o un timpanismo. Lo más frecuente es que haya hipersonoridad. Pero si yo tomé
2 litros de gaseosa hace 2 horas, bien, o me comí un guiso de lentejas y estoy con abundante meteorismo, bien, voy a tener un timpanismo. Y esas son cuestiones fisiológicas dependiendo del contexto. ¿Bien? Bien. Por último tenemos la auscultación. En la auscultación yo me voy a valer del sentido del oído. Y acá voy a tratar de auscultar, bien, por eso no vamos a hablar de escuchar. Vamos a hablar de auscultar diversos sonidos. ¿Qué sonidos? Y bueno, todo va a depender de lo que esté auscultando. No es lo mismo auscultar el corazón, que auscultar los pulmones, que auscultar el abdomen. Voy a encontrar sonidos distintos en condiciones fisiológicas y sonidos distintos en condiciones patológicas. Estos tipos de sonidos fisiológicos y patológicos lo vamos a ir viendo en cada módulo. ¿Bien? Sin embargo, hay unas cuestiones generales para la auscultación. Aparte de la anatomía del estetoscopio, ¿bien? Lo que tenemos que tener en cuenta es que fundamentalmente lo que voy a utilizar va a ser la membrana del estetoscopio, que es la parte más grande del estetoscopio. ¿Bien? Eso es lo que yo voy a apoyar sobre la superficie del paciente para poder auscultar. ¿Bien? ¿Cuánta presión tengo que ejercer? Depende. No es lo mismo la auscultación pulmonar, mejor dicho, la auscultación torácica que la auscultación abdominal. En la auscultación torácica no tengo que ejercer tanta presión, mientras que en la auscultación abdominal sí. Siempre, y también depende del paciente. Si yo tengo un paciente con poco tejido adiposo, lo más probable es que con apoyarlo ya alcance. Si yo tengo un paciente obeso mórbido, lo más probable es que tengan que ejercer más presión, por más que sea a nivel torácico, para poder atravesar todo ese tejido subcutáneo, ¿bien? Y poder llegar a la superficie para poder auscultar. ¿Ok? Y acá me gustaría hablarle de 2 cuestiones antes de que comience con los trabajos prácticos con respecto al estetoscopio. Todo estetoscopio sirve. Todo estetoscopio sirve. Hay algunos que sirven más, otros que sirven menos. ¿El estetoscopio que viene con el tensiómetro sirve? Sí, sirve. Para esta etapa sirve. ¿Bien? El tema es que van a tener que hacer mayor presión para que la membrana esté más tensa y poder auscultar mejor. Pero utilizar se puede utilizar. ¿Bien? Sin embargo, lo que yo le aconsejo es que más allá de que hayan decidido o no qué especialidad seguir, inviertan en un estetoscopio. Pero, acá nos detenemos dos minutitos, ¿bien? Una inversión, todo equipamiento médico es una inversión. Ahora bien, hay inversiones que son buenas y hay inversiones que son malas, como todo en la vida, ¿bien? Si yo, que hago psiquiatría, invierto en un Leadman, y es una mala inversión, porque no lo voy a utilizar nunca. ¿Ok? Si yo, que soy cardiólogo o que soy médico clínico, invierto en un Leadman, es una buena inversión. Quizás que alguno ya sepa más o menos qué especialidad quiera seguir, ¿bien? Quizás que hay otros que todavía no sepamos qué especialidad quiero seguir. Entonces, traten de fijarse qué inversión hacen. No es necesario, chicos, tener un Leadman para poder auscultar. Si alguno lo tiene porque se lo regalaron, porque lo heredaron, porque se lo ganaron en un sorteo, porque se lo quiso comprar, bienvenido sea. Llévenlo, utilícenlo, cuídenlo, ¿bien? Pero si alguno está pensando en comprarse el estetoscopio, y fíjese que se va a comprar. No es necesario el Leadman. Si tienen la posibilidad de comprárselo, cómprenselo, ¿bien? Si no tienen la posibilidad, no vale la pena comer arroz 2 meses seguidos por haberse comprado el Leadman. Hay cientos de otros estetoscopios que son muy buenos y que nos sirven para esta etapa de la vida. ¿Ok? Y la gran diferencia es que el Leadman está 20.000 o más. Y otros estetoscopios que quizás que salen 3.000, 4.000 pesos, sirven igual que un Leadman en esta etapa de la vida. ¿Bien? El día de mañana, voy nuevamente. Si alguno va a seguir otra especialidad, ahí verá qué inversión va a hacer en qué equipamiento. ¿Bien? Marcas hay cientos, miles, ¿bien? Yo lo que recomiendo es, básicamente más que marcas, que primero averigüen precios, ¿bien? Frente al Hospital de Clínicas en Avenida Córdoba, entre Uriburu y
Larrea, ¿bien? Sobre Avenida Córdoba, hay un montonazo de casas de venta de equipamientos médicos. ¿Bien? Vayan, véanlos y presten atención a algunas cuestiones. Uno, que las olivas, que es esta parte, traten de que sea de goma, no de plástico. Al comienzo, como lo vamos a utilizar cada tanto, no me va a cambiar la existencia. Cuando lo empiecen a utilizar más seguido, si es de plástico, le presiona tanto sobre el cartílago del oído que le va a empezar a generar una molestia, un dolor. ¿Bien? Y cuando estén 24 horas de guardia, esa molestia, ese dolor es insoportable, y ahí es cuando uno se empieza a distraer también. ¿Ok? Lo ideal, no siempre, pero lo ideal es que también venga con distintos tamaños de oliva. Muchos ya vienen también con distintos tamaños de oliva que son intercambiables. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el mismo conducto auditivo. Entonces, al igual que los auriculares in-ears, lo ideal es que te entre la oliva siguiendo el recorrido del conducto auditivo, es decir, siempre las olivas van apuntando hacia adelante, ¿bien? Y que ingrese y que ocluya el conducto auditivo para aislar el sonido ambiente. Porque nosotros no estamos ocultando en la tranquilidad de nuestro hogar en un silencio absoluto. Estamos ocultando de vuelta, mientras suena el teléfono, golpean la puerta, afuera están gritando, la enfermera escucha la ambulancia, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, mientras más lo pueda aislar, mejor. ¿Ok? Luego, si tiene membrana o campana, la verdad que la campana, como médicos generales, únicamente la vamos a utilizar en el caso de que encontremos un soplo cardíaco en un paciente, y luego también en la práctica nos sirve, como en las rotaciones, para pediatría, porque utilizamos la campana como membrana, que no es lo mismo, pero la utilizamos igual. ¿Bien? Entonces, no es fundamental que tenga campana. ¿Bien? No es fundamental. Si la tiene, bienvenida sea. Si no la tiene, no pasa nada. ¿Ok? Otra cuestión. La tubuladura, chicos, es lo más importante del estetoscopio. Es por donde se transmite el sonido. Si ustedes hacen una búsqueda en Mercado Libre, van a ver que la tubuladura de un Littmann sale prácticamente lo mismo que el Littmann nuevo. Para que ustedes vean lo que es la importancia de la tubuladura. Por lo tanto, jamás se limpia con alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol reseca las gomas. Si yo limpio la tubuladura con el alcohol, a la larga se me va a terminar resecando esa tubuladura y lo voy a tener que cambiar. ¿Cuánto tiempo? Y dependiendo también cuántas veces lo limpies con alcohol. Si todos los días lo limpias con alcohol, y antes del año lo vas a tener que cambiar la tubuladura porque va a estar toda seca y se empieza a partir. Donde se parte y tengo una filtración, ya no voy a ocultar nada. Entonces, tengo diversos elementos para poder limpiarlo. Agua y jabón, pervinos, bien, trocloroceno, etcétera, etcétera. Pero ya con agua y jabón alcanza para limpiarlo. ¿Bien? Entonces, prestemos atención a estas cuestiones, fundamentalmente para que la inversión también sea duradera. ¿Bien? Bien.